Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día. La noche de hoy se realizó un importante panel a propósito de la negociación del salario mínimo para el año 2022 por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Por eso vamos a escuchar a continuación la intervención y análisis de Beethoven Herrera, economista y profesor universitario. Esta negociación no es una negociación cualquiera. Me dijo el presidente de Asobancaria en Hora 20 de Caracol, estamos volviendo a la normalidad. Yo le pregunté, ¿sobre 100 muertos? ¿Sobre 100 personas que han perdido un ojo porque han disparado a la cara? ¿Es la normalidad? No. El país fue sometido a una brutal crisis por imponer una reforma tributaria absurda en medio de la pandemia. Por pretender grabar las honras fúnebres en medio de una pandemia o grabar los paneles solares cuando requerimos cambio energético o grabar los celulares y tabletas en época de virtualidad. No es igual. La sangre de los justos clama al cielo, dice la Biblia, y los jóvenes hoy usan la bandera de Colombia al revés como símbolo de inconformidad, que yo respeto. Una estudiante del Rosario, clic por favor, 4 clics, colocó esto en su pantalla de la Universidad del Rosario. Muchos jóvenes lo hicieron, llegaban a clase y colocaban eso. Perdón, profe, pero no tengo cabeza para su clase, mientras afuera nos asesinan. El profesor la expulsó de clase, la universidad echó al profesor, pero es evidente que ha habido una confrontación severa que atravesó todos los espacios del país. 2.4 millones de hogares de Colombia ya no comen 3 veces al día, según el DANE. Y este trapo rojo nunca apareció en Colombia, para significar que hay casas donde no llega la comida. Ponerle impuestos a una sociedad que no tiene comida para comer es una aberración. 2.4 millones de hogares no reciben la comida necesaria. 1.6 millones consumían hace un año de las 3 comidas y hoy no tienen esa posibilidad. 179.000 hogares reciben solo una comida al día en este momento. Y eso es grave en un país que tiene las tierras fértiles para producir trigo arriba, maíz y frijol en la mitad y arroz en tierra caliente, con tierra fértil y agua, pero importa los alimentos. Ayer se informó que el señor Laforí perdió la demanda porque están comprando la leche de Estados Unidos sin arancel, afectando a Fedegan. Apoyó el TLC, Fedegan, y hoy en día es víctima del TLC que apoyó porque las empresas de galletas y de alimentos compran la leche de Estados Unidos, que es subsidiada. Pues bien, dice el DANE, les invito a grabarse esto, el 19% declaró no tener ingresos estables y 32.45% no tener un trabajo diario y 19.75 dedicados a las ventas ambulantes. Yo les pregunto, cuando el 20 de marzo dijeron todos en sus casas encerrados, el informal que vive el semáforo de la venta callejera, ¿qué iba a consumir? Encerrado en la casa. No, ahí no llega el ingreso.
tocaba haber hecho algo oportuno. A la gente la sitiaron por hambre y desesperada la gente ha hecho de todo, hasta cosas indeseables, porque de hambre la gente no se va a dejar morir. El hambre es muy mala consejera. ¿Alguien ha leído el libro Los Miserables de Víctor Hugo o ha visto la película Los Miserables de Víctor Hugo? O la puede buscar en YouTube. ¿Recuerda, compañera, cómo comenzó el problema de Víctor Hugo, del Jean Valjean? Se robó un pan. Por robarse un pan, pagó toda su vida cárcel. Vamos, por favor. Perdón, reversa. 58% de hogares en Colombia viven en hacinamiento. Vaya a Chimila, a Pescadito, a Cuatro Bocas, a San Martín, y me dice cómo vive la gente. Ustedes lo que dice el pulso social del DANE, no de la CUT, lo hace el DANE, y dice así: 80% de las familias cree que está peor que hace 12 meses. 80 es 4/5 partes del país. 69.8 tiene menos acceso a artículos de primera necesidad. Y se ha deteriorado su situación actual respecto de hace un año para 38.4 de cada 100. Vamos, vean ustedes esta gráfica, la hizo el DANE. ¿Alguien me acompaña a leerla? ¿Qué es el color azul? El que ya no tiene ingreso. ¿Cuántos son? 23. ¿Y el color salmón, naranja, amarillo? Los que disminuyeron. ¿Y cuánto disminuyeron el ingreso? ¿Cuánto suman los que no tienen ingreso y los que disminuyeron? 23 y... O sea que más de medio país perdió ingreso y no tiene ingresos. Y les ponen impuestos. Es como sacarle sangre a un anémico, más o menos. ¿Cuántos mejoraron su ingreso? ¿Cuántos mejoraron su ingreso? ¿Cuántos aumentaron los ingresos? Nada. Casi nada. Muy poquitos. ¿Ustedes entienden que el gobierno haya hecho esto? Que al tiempo que la gente perdió ingresos o no recibe ingresos, hayan aumentado a 111 billones los impuestos. ¿El recaudo mejoró? ¿Cómo va a mejorar el recaudo si la gente no tiene ingresos? Pues dejando de comer, ¿no? Se evidencia un incremento de 14% en recursos recaudados de los impuestos. Yo he tenido la fortuna de viajar mucho, solo a 100 países, ver a Pelé en persona en México 70 y a Diego sacando 8 ingleses en México 86. Y vi al Didi, y vi a Chocó González, y vi a Chimilongo Robles, a Justo Palacio, Lenis Fallase, yo los vi. Pues bien, en Egipto pasa lo siguiente: el río Nilo crece 6 meses y cuando crece lleva agua, lleva abono, lleva sedimento, aumenta los cultivos y hay empleo y hay producción y hay ingreso de la gente. Y cuando el río baja, que son 6 meses, no hay agua, ni hay abono, ni hay producto, ni hay comida. El faraón Ramsés, que era muy sabio, hizo lo siguiente: en un templo llamado el templo de Edfu, entre Karnak y Luxor, hizo un cilindro hueco en el patio. Aquí quien es maestro de secundaria y estudió física y recuerda que por vasos comunicantes, si el nivel del río sube, en el cilindro del templo, el agua subía también y el faraón subía los impuestos. Pero si el nivel del templo bajaba porque el río bajó, el faraón bajaba los impuestos. Exactamente igual que la DIAN, que ha subido 111% de billones en un país que ha perdido ingresos. Es un ataque brutal, demoledor e infame a la gente en plena pandemia. Aumentaron en 3.35% el impuesto de renta este año respecto del pasado. Vean qué hizo Dinamarca. En Dinamarca el gobierno decidió al comienzo de la pandemia que 75% del sueldo lo pagaba el gobierno, que 3/4 partes de la nómina la pagaba el gobierno, porque para eso es el gobierno, o para qué cobra impuestos. Y eso para todas las empresas. Y eso desde marzo. Yo conozco un país que lo hizo desde mayo, solo 40% de nómina y no para todas las empresas. ¿Saben qué país es?
Yo le pregunto, si usted cierra la economía el 20 de marzo y me dice en mayo que va a haber apoyo a nómina, la gente que comió en abril, boli, boli. Yo como boli. Vamos, por favor. Reversa, reversa, por favor, reversa. El Estado pagó a la empresa el 75% de la nómina hasta 3.000 euros. Son 15 millones de pesos. Y el restante lo pagaba la empresa. Vamos, por favor. Acaban de darle el premio Nobel de Economía a dos economistas, David Carr y Ann Kruger. ¿Qué hicieron? Fueron a Estados Unidos y probaron que aumentar el salario en restaurantes de comida rápida de New Jersey no generó desempleo, no generó aumento de los precios y no generó que la gente se fuera a un estado vecino, Pensilvania. Ni hubo aumento de salarios, ni aumento de precios, ni hubo desempleo, ni hubo estampida de gente. Con eso ganaron el Nobel, probando que alzar los salarios no produce desempleo, como dice Minhacienda y el Banco de República. Y mañana ustedes van a estar conectados todos, habrá transmisión directa para ustedes, y el lunes también van a decir que no se puede subir el salario porque genera desempleo. El Nobel dijo que no. Y eso fue en octubre, hace dos meses que lo ganaron. Vean este caso que pasó en México. En 2019 el presidente López Obrador duplicó el salario. Duplicó el salario en México. En los estados que están en la frontera norte, son Sonora, Sinaloa, Coahuila, Monterrey, para que la gente con mejor salario dejara de emigrar a Estados Unidos, se quedara dentro de México. Y eso mejoró el ingreso de la gente más pobre y no contagió al resto del país. Clic, por favor. Estos son los estados del norte de México, que son Baja California, Sonora, Coahuila, Monterrey. Se duplicó el salario mínimo y no tuvo un efecto en el empleo, duplicando el salario mínimo. Y aumentó los ingresos de la gente de menores ingresos. Esta es Colombia. Estamos aquí 2019, sin pandemia. Todo el 19, hasta aquí no hubo pandemia. Aquí arranca la pandemia. Primer caso se detectó el 8 de marzo. Cerramos el país el 20 de marzo. Cayó la producción, línea negra, de 116 a 88. Eso es muchísimo, 20 puntos. Y cayó el empleo, por supuesto, a 79. Estamos recuperándonos con altibajos. Ojalá no llegue la nueva cepa y nos cuidemos en la Navidad. Vean ustedes el impacto de la pandemia en Colombia. Clic, por favor. En el año 19 había ocupados en la clase alta 714.000 personas. Perdieron los ricos empleos. Al año 20, 88.000 empleos perdieron. Han recuperado los que perdieron y han subido hasta 154.000. Ellos no tienen desempleo. Pueden vacunarse, pueden protegerse, etc. La clase media tenía empleados 12 millones en el año 19, perdió 2.300.000 para el año 20, ha recuperado, todavía pierde 560.000. Estos son maestros de la cátedra, son maestros temporales, por ejemplo. 500.000 no se ha recuperado en clase media. Entre los pobres, 5.900.000, casi 6 millones, perdieron 500.000 en el 20, han recuperado 200.000, siguen descuadrados en 300.000 empleos de los pobres. Y los vulnerables, como siempre jodidos, perdieron más de 500.000 en el 20 y siguen pendientes con 277.000. Hay que mirar al final para decir, hay unos que no perdieron, la mayoría perdimos. Vamos a verlo en gráfica, por favor. Clic. Vean ustedes, diciembre de 2019, 12 millones empleados en la clase media, 700.000 en la clase alta, 3.900.000 de vulnerables y 5.900.000 de pobres. Clic, por favor. Año 20, la clase media muy golpeada. Clic. Ahí está el año 21, claramente. Vean cómo la clase alta, que había perdido hasta acá, se recupera, y estos se recuperan hasta acá,
Aquí hay compañeras mujeres, saludo para ellas. Ganan menos que los hombres y trabajan más que los hombres. Van a la empresa y ven los pelados y hacen la comida. Yo llevo en Santa Marta unos 50 años, más o menos. Caguana no me provoca, Caguana. Si me provoca, cuento lo de tu hijo en la universidad, entonces no me provoque, Caguana. Saludo para compañero Caguana de SGT. Vemos el miércoles 61, ¿no? Compañeros, yo fui invitado por unos samarios a un sancocho de Año Nuevo por allá, por el río Bonda, hace 30 años. Me impresionó que los compañeros ese día, los hombres cocinaban. Y las compañeras mujeres hablaban con la comadre y con los pelados. Y el tipo le echaba ron al arroz y whisky a la sopa y pimienta de olor. La mujer decía, mi marido cocina bien, pero más nunca lo hace. Lo hace ese día, de maldad, para que vean que él sabe cocinar. Pero más nunca se mete a la cocina, ¿o sí? Está jugando dominó con los compadres en la puerta para que la mujer vea al pelado y lo demás. Si ese padre se ocupara de ver que su hijo hizo las tareas, ¿cómo le va en la escuela? Llevarlo a hacer deporte, entrenarlo para que se defienda y evite el acoso y que abusen de él. Tendría mejores pruebas PISA y Saber Pro el Magdalena y Santa Marta. Pues bien, vean ustedes, en el 19 hombres tenían empleados 13,5 millones, baja en el 20 con la pandemia a 12,300,000, ahí se perdieron 1.200.000 para hombres, y en el 21 se recupera a 3,100,000. Ahí hay un faltante de 400,000 empleos para hombres. Hemos subido a 13,100,000, pero necesitamos subir a 13,500, donde veníamos en el 19. Ahí faltan 400,000 empleos de hombres. Mujeres tenían 9,200,000 en el 19, perdieron hasta 7,900, son 1,300,000, se han recuperado hasta 8,600,000, siguen faltando 600,000 empleos para mujeres, porque la mujer debió quedarse en la casa cuidando a los pelados. Perdió su trabajo, su vínculo laboral, y cómo se vuelve al trabajo si hay que cuidar la casa en medio de la pandemia. Esta foto es tomada de portafolio, entonces no la inventé yo. Quien habla ahí es la señora Susana Correa, directora de Prosperidad Social, y dice que 740,000 personas no han cobrado la devolución del IVA. Yo no voy a discutir si es suficiente ese monto del IVA, ni si es devolución. Hay una discusión sobre eso. Voy a decir que 740,000 no lo han recibido. Y hablé con el DNP. Me dijo, es que la gente no lo cobra. 740,000. 740,000. Joder, decimos en España. Joder. Vamos a analizar esto. Por favor, tomen con calma. Es en noviembre del año 21, o sea, hace un mes. Este es el informe del DANE sobre precios, índice de precio al consumidor. La variación mensual del 21 sobre el año 20 es que pasó de menos 0,15 a 0,50, pero el año corrido pasó a 4,86, o sea, de enero hasta noviembre. Y los 12 meses, de noviembre a noviembre, ha aumentado 5,26. Compañeros Diógenes, compañero Pacho Maltés, compañeros todos. Ninguna negociación puede ser sin reconocer ese punto de partida, más lo que viene ahora, que es productividad y otras razones. Vamos, por favor. Vean la inflación. En alimentos es 14,85%. Y 7 restaurantes, hoteles, que es clave para Santa Marta, la hotelería. 4,79 el transporte. 4,10 servicios del hogar. 3,95 salud, alcohol, etcétera. 14,85 han subido los alimentos, por muchas razones. El dólar caro, el lío con los contenedores, etcétera. Este es un libro muy famoso, hecho por el Banco Mundial. Traduce así: sindicatos y negociación colectiva. Ojo, Diógenes, del Banco Mundial, hecho por 2 autores griegos, ahí Sánatos. Y dice así, clic por favor. Está en inglés, pero no importa, inglés comprensible. Este libro presenta, dice el Banco Mundial, oigan esto, hasta el Banco Mundial. Y Carrasquilla presume que es del Banco Mundial. Este libro presenta un panorama muy valioso de estudios existentes
y nuevas evidencias acerca del impacto de una variedad de aproximaciones a las relaciones laborales. Y muestra que con buenas políticas laborales implementadas, los gobiernos, empleadores y sindicatos pueden trabajar juntos de muchas formas para estimular una alta productividad de crecimiento y menor desempleo, mientras aseguran para los trabajadores una mayor participación en los beneficios del crecimiento. Es una importante contribución, dice el Banco Mundial, Pacho, o sea, mandémosle esto al ministro en tarjeta de Navidad, que esa sea la tarjeta de Navidad de la CUT. El sindicalismo ha hecho una labor muy dura de defensa de sus derechos en muchos escenarios, pero Diógenes, Pacho, en esta poco. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho fallos como este. Adelante, por favor. En Panamá, le exigió a Panamá cumplir íntegramente la sentencia que indicó que tocaba reintegrar empleados públicos despedidos. Hay que usar más la instancia internacional en el campo laboral. Si solamente el 5% del territorio tiene actualizado el catastro, ¿podrán los municipios recibir mejor predial? ¿Por qué no está actualizado? No les conviene. Por lo siguiente, clic, porque el 51% de los predios no tienen título. El 54.3% de los predios no tienen título. Mi computador tiene factura. Mi carro tiene factura. ¿Por qué las tierras no? ¿Fue que no las pagaron? ¿Fueron colonos que invadieron baldíos del Estado? Puede ser. Pues pusieron campesinos en Huachaca o en Chibolo o en... Tú sabes. Sigo nombrando el Pacto de Chibolo y más. El gobierno ha dado una ayuda en la pandemia, clic, y esa ayuda se está entregando, clic, al 83% de entidades de tipo jurídico y 16 entidades naturales, clic. Los empleadores beneficiados son 94% jurídicos, 5.6 naturales, clic. Y vean esto. Las empresas micro emplean 420,000 trabajadores y han recibido, y son 90,000 empleadores. Pero los 1,100 empleadores ocupan 1.590.000 trabajadores. ¿Qué recibieron? Clic, por favor, miren qué recibieron. 2.300.000.000.000 las empresas grandes y las micros ni 1 billón. Clic. Quiere decir que, clic, oigan esto, 1.156 patronos, clic, recibieron 2.300.000.000.000 de pesos, clic, y esto significa, clic, que 1.150 compañías, que es menos de 1%, el 0.8, recibieron 33% de los recursos. En mi tierra decimos joder, recontra joder. De calidad, clic por favor. Esta es la inflación a 5.26, clic. Esta es la inflación de alimentos, 14.85. Y el ministro Juan Carlos Echeverri, mi paisano, publicó esta semana un artículo diciendo que la productividad va a estar en cerca del 3, de modo que 3 más 5 daría 8. Él dice que suba el salario 11%. Propone que haya salarios por regiones, que haya contrato por horas, cosa que no compartimos, pero dice que, ojo a esto, Pacho, se dice que el salario mínimo es muy cercano al salario medio. La solución es subir el salario medio, no bajar el salario mínimo. Esta mujer es muy importante, fue ministra de Desarrollo, jefe del DNP. Esa es la tesis de grado de ella sobre derecho. Clic, vea lo que hizo. Esta es una planta eléctrica que se maneja con energía solar. Este sol de la costa se aprovecha económicamente o hacemos hidroituangos embalsando los ríos, desviando la pesca, sacando comunidades con deuda externa para hacerlo hidroituango. ¿Acaso el sol cuesta? Esta lámpara me la dieron en Tanzania. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente.
Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando el panel realizado por la CUT Colombia sobre cómo debe ser el salario mínimo para el año 2022. Escuchemos a continuación la intervención de Alberto Orgulloso, economista y magíster en educación. La política de materia laboral y salarial se logra producto del ejercicio de la negociación colectiva y del respeto a la libertad sindical, como baluartes fundamentales que son parte del trabajo decente. No es posible el trabajo decente sin el derecho a la negociación colectiva, sin el derecho a la sindicalización. Y precisamente es una condición necesaria que debería no solo darse en el sector público, sino también en el sector privado, donde deberíamos procurar la ampliación de esas condiciones de la negociación colectiva, a propósito de lo que mencionaba el doctor Omar García, del compromiso y la apuesta del sector turístico con el empleo y con la defensa de esas condiciones laborales que permiten mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero también esto debe ser entendido a todos los sectores de la economía del departamento y a nivel regional, tanto como a nivel nacional, en cumplimiento de las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que corresponde al trabajo decente. El trabajo decente, por lo tanto, es el marco de política a nivel nacional e internacional que adoptó la OIT y a la que está obligado el Estado colombiano, porque somos no solo fundadores de la OIT, sino que hacemos parte también del desarrollo normativo y nos vincula, por lo tanto, las normas internacionales del trabajo, las recomendaciones y, a su vez, el marco de política pública en materia laboral. Y en ese sentido, adoptar una política de trabajo decente debe implicar e incorporar que las mejoras salariales son una condición necesaria del trabajo decente. Por lo tanto, la negociación del salario mínimo, queridos compañeros ejecutivos nacionales de la CUT y dirigencia regional, la negociación del salario mínimo tiene que tener como fundamento el cumplimiento de los principios del trabajo decente. No es solo un ritual que se cumple cada año para definir unos factores técnicos, como los explicaba claramente el profesor Beethoven Herrera. Y esos principios del trabajo decente, esos principios del empleo decente, son los que deben reflejarse en la negociación
del salario mínimo respectivamente. Y la negociación del salario mínimo en Colombia hoy debe estar además mediado por otras consideraciones de orden técnico, como por ejemplo el hecho de, el profesor Beethoven lo explicaba, y tiene que ver con la recuperación del empleo perdido con ocasión de la pandemia. El empleo no se ha recuperado totalmente en buena manera porque en nuestra economía, como la del Magdalena, que es altamente informal, no logra su recuperación total si no se logra una recuperación del circuito económico en términos del poder de compra que tiene la población para poder acceder a sus bienes básicos. Pero a su vez, porque los mecanismos de protección social no son suficientes para el conjunto de la población, que en este caso, cuando se trata de empleo informal o trabajo informal, no tiene toda la protección y las coberturas necesarias. De manera que se logrará una mejor condición de vida cuando ese trabajo informal logre tener la protección necesaria que se define como el acceso a la salud y al derecho de a un mínimo vital, que en este caso, llámese pensión, no son los BETS, para clarificar, sino al ingreso mínimo vital o a un ingreso de ciudadanía, les permita a estos trabajadores acceder a los ingresos necesarios para satisfacer efectivamente su canasta básica alimentaria. Los estudios indican que se ha duplicado el costo de la inflación producto del crecimiento de los precios, especialmente de los alimentos. Pero nosotros estamos importando una porción importante de nuestra canasta de alimentos. Más de 14 millones de alimentos estamos importándolo, producto de un proceso de apertura y de un modelo de desarrollo que no se compadece con la vocación agrícola que tiene nuestro país. Si nosotros hacemos una apuesta de reconversión productiva a nivel nacional y se fortalecen los circuitos de la economía regional, como se viene haciendo desde el departamento del Magdalena con el gobierno del cambio, fortaleciendo las pequeñas y medianas procesos productivos a través del modelo cooperativo, de lo que denominamos el cooperativismo para el cambio. Este proceso va a permitir que se puedan ampliar las oportunidades para los agricultores o para los trabajadores agrícolas o inclusive para aquellos pequeños y medianos productores en el campo colombiano y en el Magdalena especialmente, que es lo que hace amplificar las cadenas de suministro y de producción de bienes agrícolas a nivel nacional y a nivel mundial, porque tenemos una capacidad exportadora inclusive en aquellos productos como el café, donde paradójicamente el Magdalena tiene una gran participación a nivel nacional, o como en flores, donde también por las condiciones bioclimáticas de nuestro departamento, especialmente en la sierra, podemos generar esos nichos de producción que no tienen otros departamentos del Caribe colombiano. De tal suerte que desde allí podemos entonces fortalecer una base productiva que permitirá que el departamento amplíe las condiciones agroecológicas y ampliar las oportunidades de empleo para este tipo de sectores económicos. Esto requiere, por supuesto, mayor apoyo del gobierno nacional que, como lo ha puesto en evidencia el señor gobernador, no ha hecho más que bloquear los intentos por transformar nuestro departamento y rescatarla de las condiciones en que había sido sometido por los manejos clientelares y de corrupción en que estaba sometido el departamento y muchos municipios del departamento. De tal manera que la gran tarea de transformación productiva, de generación de oportunidades de empleo, de mejorar las condiciones de ingreso, pasa por recuperar el departamento de esas prácticas de malos manejos administrativos y de corrupción en la que estaba el departamento del Magdalena. Y eso supone que el movimiento sindical pueda trabajar también de la mano para recuperar el trabajo y el empleo digno, tanto en el sector público como a nivel privado. Y eso implica trabajar de la mano también con los gremios, como ha invitado el señor gobernador a Cotelco y a todos los gremios para que se trabaje en causa común en ese proceso de transformación productiva. Pero debo situar
la discusión del salario mínimo también en otra variable, el tema distributivo. Recientemente salió un estudio, queridos amigos, que ustedes han podido acceder a ellos, del Observatorio de la Equidad o del estudio de la inequidad a nivel global, en el que está el señor Piketty, que es uno de los grandes economistas francés, que ha demostrado los problemas distributivos a nivel mundial. Colombia, como América Latina, es una de las regiones que resiente los problemas de la distribución del ingreso, donde evidencia que el grado de concentración de la riqueza es inaceptable para el conjunto de la población global, pero especialmente para el caso colombiano y para el caso de América Latina. Beto demostraba cómo la concentración de los recursos que el gobierno nacional movilizó para la recuperación de la pandemia se concentró en buena medida en las grandes empresas. Un señor como Sarmiento Angulo se hizo acreedor de buena parte de los beneficios que el gobierno nacional, que el Estado, que nuestros impuestos se destinaron para el proceso de salvamento o de fortalecer, digamos, la capacidad productiva de muchas empresas. Y fue Sarmiento Angulo el que más se benefició de estos recursos y de las ayudas económicas que recibió el sector productivo. Esto es inaceptable, porque mientras el sector informal o la micro y pequeña empresa no lograron acceder a ese volumen de recursos y muchas quebraron y perdieron la posibilidad de mantener su empleo, el señor Sarmiento Angulo, que es de los más ricos de Colombia, se llevó o participó buena parte de ese 33%, quien se benefició de los recursos públicos. Pero centrémonos en el análisis de cómo la afectación de la concentración del ingreso que puso en evidencia este estudio mundial de la desigualdad es que el 10% de los ricos sigue concentrando el 78% del ingreso global. Eso es un exabrupto. Quiere decir que a pesar de la pandemia, los ricos se enriquecieron mucho más y los pobres se empobrecieron, y mucha población que no era pobre cayó en una condición de pobreza, incluyendo a los trabajadores informales que perdieron la oportunidad de generar un ingreso. En ese contexto es que se debe discutir el salario mínimo. Si el salario mínimo no se puede discutir como un ritual que simplemente sumas y restas, y entonces el gobierno nacional, igual los grandes gremios a nivel nacional, disponen que no se puede incrementar el salario mínimo porque es inflacionario o porque tiene un efecto en la no generación de empleo o la afectación en la generación de nuevo empleo. Una falacia de, como lo mostró él en los estudios que ha indagado el profesor Beethoven en el caso mexicano, cuando se han hecho incrementos en el salario, no quiere decir que se traduzca en mayor desempleo o en menor generación de la ocupación. Sí, los estudios que se han hecho a nivel comparado, tanto en Estados Unidos, en México, en Europa, muestran que el incremento del salario es bondadoso para la expansión de la economía. Cuando este incremento del salario irriga efectivamente el consumo o irriga efectivamente la capacidad de compra de la economía. Si irriga el consumo y la capacidad de compra de la economía, efectivamente ustedes como trabajadores, nosotros como trabajadores, podemos activar el circuito de la economía en la capacidad de compra, porque es la demanda agregada o la capacidad de consumo la que moviliza, como se ha puesto en evidencia, que el crecimiento de la economía de este año es producto de la demanda agregada. Y la demanda agregada se activa por el ingreso y el endeudamiento. La población le tocó endeudarse para poder consumir. Y los que no han tenido ingreso, como también se mostró en el estudio de la encuesta Pulso País, que la población escasamente está consumiendo 1 o 2 comidas diarias, porque no tiene el ingreso suficiente, porque perdió su empleo, porque cayó en condiciones de pobreza y porque los subsidios, las ayudas del gobierno nacional no están llegando al conjunto de la población. No es porque no reclamen los 76.000 de devolución del IVA, como mostraba Beethoven. No, se trata porque no acceden al sistema financiero, porque no hay manera efectivamente de cobrar ese retorno o devolución del IVA.
Como decía Eduardo Galeano, muéstrenos la ventanilla donde se pueda cobrar el PIB per cápita. PIB per cápita o PIB por habitante es el que le tocaría a todos los habitantes si se distribuyera la riqueza nacional en cada uno de los miembros de una sociedad. Aquí no hay manera de cobrar el PIB per cápita, pero no obstante por ello son los trabajadores los que contribuyen a la riqueza. La base de la riqueza de una sociedad se hace de la mano de los trabajadores. Los empresarios solo podrán generar riqueza de la mano de los trabajadores. No son las máquinas, no son los robots, no son las materias primas en sí mismas las que generan la riqueza. Es el trabajo humano el que es generador de esa riqueza. Y por esa razón debemos entonces reivindicar, reclamar que una negociación del salario mínimo en el marco de una negociación colectiva entre empresas, trabajadores, sindicatos, como en la negociación del salario mínimo, las centrales sindicales, junto con los pensionados y el gobierno nacional y los gremios a nivel nacional, son los que deben garantizar como un mensaje al país que la recuperación económica sea sostenible, porque hay un salario mínimo que le garantiza el mínimo vital a la población. Y ese mínimo vital debería reflejarse en un incremento del salario mínimo que debe superar a todas luces el $1.000.000, como lo están proponiendo, porque las centrales sindicales han venido insistiendo. Recuerdo bien desde el año pasado, y Diógenes, cuando estaba de presidente, lo planteaba, que el salario mínimo debía ser de al menos $1.000.000. Y hoy lo está planteando el Comité Ejecutivo bajo el liderazgo del compañero Francisco Maltés y todo el Comité Ejecutivo Nacional. De igual manera, creo que ya las centrales sindicales en eso tienen un acuerdo de que tiene que haber un incremento que supere la inflación más los puntos de productividad, y esto seguramente estará o debe estar por encima del 10%, para poder garantizar la recuperación de la pérdida y que finalmente, para ir concluyendo, nos lleve a una conclusión definitiva que debe ser un acuerdo de país, y es que la crisis no la pueden pagar los trabajadores. Los costos de la crisis que derivó la pandemia y la que venía trayendo el país acumulada por una crisis de crecimiento, si el crecimiento económico no estaba generando el suficiente empleo necesario para incorporar toda la oferta de trabajo, esa crisis de crecimiento que no arrastra ni genera suficiente empleo, no la pueden pagar los trabajadores y trabajadoras. Y ese debe ser un acuerdo fundamental en la mesa de negociación. Es decir, quiere decir que el Estado, a través de los distintos sistemas de ayuda, como lo ha hecho Europa, Europa puso la maquinita de emisión para poder salvar los puestos de trabajo, para irrigar la economía. Y aquí se usó la maquinita de emisión, pero solo por unos cuantos, porque aquí se ha usado la maquinita de emisión del Banco de la República, pero para salvar a los más ricos. Y no puede ser esa la política, porque ha demostrado, en el caso colombiano o en el caso donde se mantiene la alta desigualdad, que esa no es la vía correcta para la recuperación sostenida de la economía, ni para revertir la tendencia de crecimiento de la pobreza, y mucho menos la tendencia de crecimiento de la alta desigualdad. Entonces, sobre esas premisas, deberíamos poner sobre la mesa un ejercicio de diálogo social nacional y regional que fundamente los acuerdos de un incremento del salario mínimo, poniendo sobre la mesa el cumplimiento de los preceptos del trabajo decente, que, como lo dice la OIT, es un empleo decente con todas las garantías prestacionales, que tiene a su vez la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, como lo es la negociación colectiva, la libertad sindical, pero también, como lo dice también la política de trabajo decente, debe tener el trabajador la protección social, la garantía de la seguridad social. Esto es la protección a la salud y a una pensión digna. Y la protección a la salud y a la pensión mínima es que el Estado es concurrente y garante de esos derechos. No a través de la figura falseada de los BEDS, sino a través de un verdadero piso de protección social que, como lo dice la misma OIT, se constituye prácticamente en un mecanismo de protección para quienes
en la imposibilidad de trabajar tengan un ingreso o ante la imposibilidad de haber ahorrado o contribuido al sistema de seguridad social, el Estado le garantice esa pensión mínima. Y que en todo caso nos plantea un debate sobre la reforma al sistema pensional y una reforma de fondo al sistema tributario que permita que efectivamente que los más ricos paguen impuestos y que permita efectivamente que el conjunto de la población trabajadora tenga la protección social necesaria y los más pobres tengan la protección a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Los invitamos en consecuencia a animar y a seguir defendiendo estos principios del trabajo decente que, de la mano del movimiento sindical, pero en concurrencia con el sector empresarial y los gobiernos territoriales, como el gobierno de Magdalena, encabezado por el doctor Carlos Caicedo, estamos del lado de los trabajadores para lograr un acuerdo por el salario mínimo que responda a estos principios del trabajo decente. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en Educación al Día, escuchando esta noche las intervenciones durante el panel ¿Cómo debe ser el salario mínimo para el año 2022? Realizado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a escuchar a continuación la intervención del presidente de la Central, Francisco Maltés Tello. Escuchemos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A todos un saludo especial de la CUT. A todos los que nos ven desde las diferentes plataformas, nuestro saludo fraternal. Segundo, saludar esta iniciativa de la CUT Magdalena, que es muy importante que el pueblo colombiano, el pueblo magdalenense, conozca los alcances que tiene esta discusión sobre el salario mínimo. Tercero, nuestro fraternal saludo a los compañeros de la CTC y la CGT que nos acompañan. Y por supuesto, expresar nuestra solidaridad desde la CUT con el gobierno del gobernador Carlos Caicedo, que ha venido sufriendo una serie de ataques y persecución por parte del gobierno nacional para impedir el normal desarrollo de esta gobernación de carácter social, sobre la cual sin duda tenemos muchos afectos. Tal como lo ha planteado nuestro compañero García, nosotros quisiéramos
por supuesto, llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y los empresarios sobre el tema del salario mínimo. Desde el Comando Nacional Unitario, la CUT y la CTC tenemos la mejor disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional en materia de incremento en el salario mínimo. Pero esto no depende solamente de nosotros, depende de qué propuesta nos hagan los empresarios y de qué voluntad tiene el gobierno de buscar un acercamiento. Porque lo que hemos visto a lo largo de este año es que el gobierno del presidente Duque no le gusta ni dialogar ni negociar. En medio de las situaciones más difíciles en la historia de Colombia que hemos vivido este año, en medio de la lucha social muy importante que se ha dado este año, pero al mismo tiempo en el medio de la crisis social y económica más profunda. Ustedes vieron los cuadros que planteó el profesor Beethoven. En esta coyuntura se perdieron cerca de 5 millones de empleos y el gobierno nunca llamó al movimiento sindical para concertar una política de trabajo decente que nos permitiera paliar la crisis que estaba viviendo el país. Y hoy todavía, hoy, de esos 5 millones de empleos que se perdieron, cerca de 2 millones no han podido recuperarse los empleos. Si hubiera diálogo y concertación, las cosas serían diferentes. Pero también en medio de la hambruna más grande que ha vivido el país, este gobierno no quiso negociar el pliego de emergencia que le planteamos el 20 de junio del 2020 y le ordenó a sus partidos de coalición en el Congreso de la República que hundieran los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro el 27 de julio, que fue lo que hicimos con los 10 puntos del pliego de emergencia que Duque se negó a negociar, convertirlos en 10 proyectos de ley que los presentamos con el apoyo de los compañeros de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico. Entonces, la orden de Duque a los parlamentarios es: no aprueben ninguno de los proyectos que presentó el Comité de Paro. Todos son importantes, pero quisiera resaltar el de renta básica. El proyecto de ley de renta básica dice algo así como lo siguiente: créase un apoyo de un salario mínimo por 13 meses para 7,5 millones de familias. Eso es algo así como 22 millones de colombianos. De lo que nos dijo el profesor Beethoven, que está en las páginas de del DANE, ¿qué dice? Una tercera parte de los colombianos, cerca de 17 millones de colombianos, se acuestan sin la tercera comida. O sea, se acuestan con hambre. Y otros 2 millones solamente comen una vez al día. Y ustedes vieron, cerca del 58% dice que vamos peor que en el año 2020. Entonces, algo que hubiera podido contribuir a que no hubiera tanta hambre y tanta pobreza es que se hubiera aprobado la renta básica para 7,5 millones de familias. No estuviéramos en esta situación, que es lo que ha dicho el DANE. Y también ha dicho el DANE y el Banco Mundial que somos el país más desigual después de Brasil. Entonces, por supuesto que tenemos la mayor intención de llegar a un acuerdo, pero eso depende de qué van a proponer. Porque hoy la situación está muy complicada. Ustedes vieron que la inflación en el rubro de los alimentos ha crecido cerca del 15%, 14,85%. Y en el año, o sea, de noviembre a noviembre, ha crecido 15,23%, 3 veces lo que ha crecido la inflación promedio. Todos los días lo vivimos. Ya pan de 200 pesos en Bogotá no hay. Me imagino que aquí tampoco. 500. Y es el mismo pancito de hace 3 meses. La carne, está incomprable la carne, el pollo, el pescado. Todo esto por los errores políticos en la conducción de la economía que ha tenido el presidente Duque. Hoy Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos, teniendo los 2 mares que nos enseñaron cuando estábamos en la primaria, teniendo todos los climas del mundo en muy corto tiempo. Aquí es el ejemplo más claro. Entonces, como no hay una política económica
correcta estamos viviendo todo esto. Nosotros creemos que el aumento para este año en el salario mínimo tiene que ser muy, muy importante. Y lo que estamos viendo en otros países es que sí es posible aumentar los salarios si hay voluntad política del gobierno. Por ejemplo, el viernes pasado en México hubo un acuerdo entre gobierno, trabajadores y empresarios para aumentar el salario. El año entrante en México el salario se aumenta el 22% y la inflación va a ser del 7%. 3 veces la inflación se va a aumentar el salario en México, concertado con los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Se va a posesionar la nueva coalición de gobierno en Alemania, una coalición de centro izquierda, donde está los verdes, el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Alemán, que es una especie de partido liberal, pero de izquierda, no como los liberales de Colombia, que son más conservadores, como decía el maestro Echandía. Esa coalición va a incrementar el salario, la hora en el salario, en el 25%. La hora de salario va a pasar de 9,50 euros a 12 euros. Entonces, dése cuenta ustedes, compañeros, que sí es posible aumentar los salarios por encima, muy por encima de la inflación. Y en España, el salario mínimo va a pasar de 800 euros el mes a 1.000 euros el mes. Además, quiero decirlo, estos 3 gobiernos son gobiernos alternativos y de centro izquierda. Por eso creo que esta reflexión también nos debe servir para mirar qué vamos a hacer el año entrante en las elecciones. Si vamos a seguir los mismos con las mismas que nos tiene esa situación de hambre y de desigualdad. Entonces, nosotros tenemos la mayor voluntad política de llegar a un acuerdo, pero por supuesto queremos que ojalá la tengan los empresarios y el gobierno. Termino invitándolos a que el lunes nos acompañen en un foro que vamos a hacer con los empresarios y en el gobierno para discutir cada una de las posiciones que vamos a tener. Este foro va a ser transmitido, como están viendo hoy, por la página web de la CUT. Ojalá la gobernación también nos acompañara en esta transmisión, creo que esto es de interés de todos. Y a todos ustedes, compañeros y compañeras, y a todos los que nos han acompañado en este estallido social que ha sido este año muy importante en Colombia, nuestro agradecimiento y nuestro abrazo fraternal. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.